Análisis en el que esta noche en directo, cuando son las 9:47, 8:47 en Canarias, nos acompaña Rafael Ojeda, Fortech Funds. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero de todo, Rafael, sentimiento de mercado. ¿Qué esperas de la semana? Hoy tenemos a Wall Street cerrado. Bueno, lo tenemos cerrado porque es el Día de Todos los Presidentes, pero bueno, la verdad es que tenemos un poco las pautas de hacia dónde creemos que puede ir el mercado, habida cuenta de lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Y yo creo que la caída que ha tenido la bolsa norteamericana después de 4 o 5 semanas subiendo, pues tiene cierto sentido, ¿no? Estamos en un momento de estabilización de máximos y obviamente para que las bolsas sigan subiendo necesita obviamente un reajuste de carteras y por supuesto también es sano una cierta corrección. A partir de estos momentos creo que debería la bolsa seguir un poco en la senda alcista siempre y cuando no nos encontremos con circunstancias macro que la perjudiquen, ¿no? Uno de los puntos clave yo creo que esta semana va a ser el miércoles con el libro Base de la Reserva Federal y luego también estoy muy interesado en ver los resultados que va a presentar Nvidia esta semana y que probablemente sea también uno de los elementos a tener muy en cuenta durante la semana. Precisamente por esas dos cosas te iba a preguntar, por esa publicación de resultados del gran peso pesado de la tecnología norteamericana y por el libro Base. Entonces, el miércoles se viene como el día más importante de la semana. Sí, yo creo que sí. Básicamente, pues para que nos dé un poco el marco, el marco en el cual se va moviendo la Reserva Federal, habida cuenta de que parece ya bastante obvio que no va a haber bajadas de tipos de interés en el mes de marzo, que es lo que el mercado deseaba, y ante la absoluta certeza de que eso no va a ser así, bueno, pues el mercado se lo tomó regular, por tanto hubo bajadas en bolsa. Lo que ocurre es que obviamente una cosa es que lo que tú deseas, ¿no? Pero obviamente tú puedes desear lo que quieras, pero no tiene ningún sentido en el contexto actual en el que los datos macro todavía no justifican bajadas de tipo, ¿no? Yo creo que la Reserva Federal en ese libro Base lo que nos va a apuntar es que la inflación todavía no está terminada de controlar, que las cosas van como deben de ir, pero que todavía, bueno, pues hay que seguir vigilantes y por tanto yo creo que hasta el mes de mayo no habrá bajadas de tipo de interés, mayo, junio. Entonces yo creo que eso es un poco el mensaje que dará. Será muy importante tanto el mensaje como un poco el lenguaje subliminar que puede haber detrás, ¿no? De cómo Jerome Powell, los hawkies o los dovies, que sean el mensaje que dé o las pautas que puede ir dando. Pero yo creo que no va a haber grandes sorpresas en ese sentido. Yo creo que la Reserva Federal tiene clarísimo que la economía está poco a poco desacelerándose, de que el consumo en Estados Unidos poco a poco va bajando, pero como hace unos días comentó un gestor de cartera, dice, no tenemos nunca que infravalorar la capacidad que tienen los americanos de gastar un dinero que no tienen en cosas que no necesitan. El consumo norteamericano es lo suficientemente fuerte como para hacer que la economía norteamericana tenga todavía que esperar más de lo que sería deseable para bajadas de tipos. Te quería preguntar, Rafael, por ese informe que ha publicado hoy Goldman Sachs, el banco de inversión estadounidense, que ha cambiado su visión de la renta variable mundial a sobreponderar desde su consejo anterior de neutral. ¿Qué te parece el optimismo de Goldman Sachs? Yo creo que tiene sentido porque Goldman Sachs había sido demasiado pesimista. Goldman Sachs, cuando al principio de año había un abanico de opciones de bajada de tipos, estábamos por un lado los más optimistas, como por ejemplo estaba Mirabeau, que hablaba de 7, 8, 9 subidas bajadas de tipos de interés, hablaba de 350 puntos básicos, y en el lado opuesto estaba Goldman Sachs, que consideraba que no iba a haber bajadas de tipos hasta el mes de septiembre, y por tanto probablemente hablaríamos entre 75 y 100 puntos básicos. Obviamente, en el medio estaba la virtud y yo entendía que probablemente ni una cosa ni la otra estaríamos más o menos sobre mayo o junio, como al final es lo que tú lo apuntas. Probablemente desde ese escenario tan catastrofista que marcaba Goldman Sachs, habida cuenta de que probablemente parte de las circunstancias que ellos consideraban que se tenían que dar para ser tan pesimistas no se van a dar, pues hayan mejorado un poco su visión de los mercados y por tanto consideren que el mercado va a tener un mejor comportamiento. Yo, a mi modo de ver, ellos consideraban que iba a ser un mal año para la renta variable, porque consideran que venimos de un año muy bueno y porque podría ser un grandioso año para la renta fija.
En estos momentos quizás esperan que el primer semestre no es un año tan bueno para la renta fija y, sin embargo, la renta variable tenga catalizadores suficientes como para tener un buen año. Por tanto, han mejorado la previsión. Te quiero preguntar también sobre la previsión en cuanto al petróleo. Esta semana vuelven a emerger o a tener más fuerza las voces que vuelvan a insistir en preocupación sobre la demanda de crudo. La realidad es que la semana pasada fue semana de subidas y hoy estamos con movimientos muy estrechos. Siguen los movimientos muy estrechos y sigue sin recuperarse el petróleo. ¿Dónde están esas dudas? Mira, lo que yo creo es que estamos a golpe de realidad. Es decir, esto es como los partidos de fútbol, ¿no? Según van pasando las cosas, yo te comento la jugada. Es decir, yo puedo decir que el Real Madrid está jugando mucho mejor que el Barcelona, marca el Barcelona y cambio mi discurso, ¿no? Hasta hace 4 días pensábamos que el precio del petróleo tenía que bajar porque, por un lado, la demanda en China iba a ser baja, probablemente había un exceso de oferta de petróleo porque tanto Estados Unidos como países como Guyana están produciendo mucho más petróleo del que estaba en principio previsto que deberían de producir y por otro lado la demanda de petróleo iba a ser más débil. Por tanto, el precio del petróleo tenía que bajar. Sin embargo, ha ocurrido justo lo contrario. Nos hemos encontrado con subidas del precio. Puede ser que haya los problemas del Mar Rojo, puede ser la incertidumbre que podemos encontrar con las guerras que tenemos ahora mismo en el mercado, o pues sencillamente porque consideramos que quizás China catalice de tal manera su economía que haga que el consumo crezca. Lo cierto es que hay cierto miedo a que efectivamente el precio del petróleo pueda subir con fuerza por la sencilla razón de que empieza a haber ciertos problemas con motores eléctricos, con los coches eléctricos. No se están vendiendo tantos como se suponía que iba a venderse y por tanto el sorpaso del coche eléctrico a coche de combustión tradicional no se va a producir tan pronto. Eso implica un mayor consumo de petróleo. Por tanto, estamos en esa lucha y no sabemos muy bien hacia dónde va. Tan pronto pensamos que el petróleo va a llegar hacia los 90, $95, como yo en su momento pensaba, como pensamos que el precio del petróleo iba a 65, 70. Lo que sí que está claro es que en función de hacia dónde vaya el petróleo, nos podemos encontrar con un tremendo problema con el tema de la inflación. Por el momento estamos considerando que la inflación va a ir cayendo de una manera significativa y la parte de hidrocarburos ya ha bajado todo lo que tiene que bajar, hasta umbral de 65 70 dólares, porque más abajo no va a caer. Si repunta, va a implicar también por lo menos una ralentización de la bajada de la inflación y, por tanto, se van a retrasar las bajadas de tipos. Probablemente, quizás, Jerome Powell mencione algo de eso el miércoles, ¿no? Pero sí que está claro es que es un tema preocupante y hay que tenerlo muy en cuenta. Y te quería preguntar también, hablando precisamente de esa evolución de ciertos marcadores, de esa evolución del consumo por presentación de resultados de otro tipo de compañías como Walmart, en este caso, más allá de las cuentas, bueno, pues nos interesa saber qué pistas nos dan sobre el consumidor norteamericano. Sí, bueno, eso es bastante clave, ¿no? Es decir, lo que sí que tenemos claro, lo que hemos hablado antes, ¿no? Los americanos son capaces de apalancarse mucho más de lo habitual o de lo que deberían en comprar cosas que realmente necesitan. Es decir, es un país muy consumista porque a fin de cuentas es un país que está practicando en pleno empleo, que no solamente está en pleno empleo, sino que además tiene la capacidad o la posibilidad de cambiar de empleo por sueldos mejores y esto hace que obviamente pues el consumo no baje, no tienen miedo a perder trabajos y lo cierto es que eso ayuda a que la economía sea tan resiliente en el caso de Estados Unidos, ¿no? Pero lo cierto es que hay compañías, bastantes compañías, que han tenido un mal desempeño en bolsa en los últimos días, las últimas semanas, sencillamente a pesar de unos grandes resultados en bolsa, perdón, grandes resultados económicos, porque hacen previsiones y en los próximos trimestres probablemente su facturación, sus ventas, sus inventarios van a ir peor. El ejemplo más claro, porque vemos empresas como Nike o en empresas de su sector que están practicando despidos por la sencilla razón de que entienden que, por ejemplo, en el caso de Nike, zapatillas de alto valor económico, bueno, pues van a tener una bajada de ventas. O el caso de Apple con sus teléfonos móviles, ¿no? Que no van a tener unas ventas tan importantes fundamentalmente en China. Entonces, tenemos que darnos cuenta que probablemente nos encontremos con que el consumo baje en Estados Unidos. La gran clave hasta ahora es que no sabemos muy bien si los últimos datos que no han sido muy positivos en el consumo se deben a que hay un cierto enfriamiento en la economía americana o si tiene que ver algo con un tema temporal porque ha habido unas semanas
de un intenso frío en Estados Unidos y eso obviamente ha hecho que muchísimos norteamericanos no pudieran comprar con normalidad, si bien es cierto que ahora se compra más. Pues estaremos pendientes. Rafael Ojeda, Fortech Funds, un placer y gracias. Un abrazo. Adiós, buenas noches.